Lo que podía parecer un día como otros acabaría siendo un día de suerte para la neerlandesa Robina van Lanschot. Ella fue la única superviviente de su avión en el accidente más grave de la historia de la aviación, que se produjo en España hace muchísimos años. Los accidentes de avión rara vez ocurren por una única causa. Suelen ocurrir por un gran cúmulo de pequeños detalles sin importancia, pero que cuando ocurren todos a la vez se convierten en catástrofe. Fue así como se desarrolló esta increíble historia, donde todas, absolutamente todas las casualidades se dieron a la vez en lo que hoy se llama el incidente de los rodeos. El 27 de marzo de 1977, un Boeing 747 Jumbo de Pan American World Airways, pilotado por Robert Bragg, acababa de despegar desde Los Ángeles, Estados Unidos, con destino a la paradisíaca isla de Gran Canaria en las Islas Canarias, España. El vuelo había hecho una parada técnica en Nueva York para que subieran más pasajeros y luego despegó hacia su idílico destino. Unas horas más tarde despegó de Ámsterdam otro Boeing 747 Jumbo, esta vez de la compañía KLM, pilotado por el capitán Van Santen, que también tenía como destino la isla de Gran Canaria. Las Islas Canarias son un destino muy deseado por los extranjeros y sus aeropuertos tienen un flujo constante de pasajeros a lo largo del año. Esto explicaba que dos de los aviones de pasajeros más grandes del mundo en aquel momento estuvieran volando hacia el mismo destino. Cuando estos aviones se acercaban a su destino, el aeropuerto de Gran Canaria recibió una llamada anónima de una persona que afirmaba que se habían colocado artefactos explosivos en la terminal de pasajeros. Era algo que lamentablemente había sido frecuente en España en aquellos tiempos. Poco después, a la 1:15, explotó un artefacto que hirió a 8 personas. Dado que la llamada mencionaba dispositivos en plural y solo se había encontrado uno, se decidió cerrar el aeropuerto de Gran Canaria, uno de los más grandes del país en ese momento, hasta localizar el resto de explosivos. Al cerrarse el aeropuerto surgió la gran pregunta: ¿qué vamos a hacer con todos los aviones que debían aterrizar aquí? No podían quedarse volando indefinidamente, pues se quedarían sin combustible. Cada vuelo tiene asignado un aeropuerto alternativo, por si no pudiera aterrizar en su destino previsto. Por eso, el aeropuerto de Gran Canaria contactó con todos los aviones que estaban en ruta y les indicó que se dirigieran a su destino alternativo, el aeropuerto ubicado en la vecina isla de Tenerife. Pero había un gran problema. Tenerife, una isla muy interesante y única, ofrecía dos caras distintas. En el centro se alzaba la montaña más alta de España, el Teide, un enorme volcán de 3.715 metros de altura. Esta montaña generaba dos climas opuestos, el sur árido y soleado y el norte húmedo y nublado, donde la condensación formaba densas nubes. Sin embargo, por algún motivo, el aeropuerto de Tenerife, llamado Los Rodeos, se había construido precisamente en la parte norte, donde la niebla era frecuente. A la 1:38 aterrizó en Los Rodeos el avión de KLM y pocos minutos después lo hizo el de Panam. Pero Los Rodeos era un aeropuerto pequeño, sin capacidad para recibir tantos aviones en tan poco tiempo. Además era domingo y solo había 2 controladores aéreos de servicio. Aún así lograron aterrizar a todos los vuelos, aunque pronto el aeropuerto quedó colapsado. No había espacio suficiente y los aviones tuvieron que aparcarse temporalmente en la pista de rodaje. El capitán del KLM solicitó que sus pasajeros pudieran desembarcar para estirar las piernas y se le concedió el permiso. El capitán del Panam también lo solicitó, pero le fue denegado por falta de personal. Entre ambos vuelos sumaban 645 pasajeros y no había personal suficiente para controlar tanto movimiento. En el aeropuerto de Gran Canaria, mientras tanto, se daba por finalizada la búsqueda de explosivos y se decidió reabrirlo. Cuando la torre de control de Los Rodeos recibió la noticia, comenzó a preparar la salida.
El capitán del KLM llamó a embarcar a todos sus pasajeros. El Pan Am, que ya los tenía dentro, cerró puertas y se preparó para salir. Pero cuando intentó iniciar el rodaje, un avión bloqueaba su paso. Era otro vuelo cuyo capitán había decidido repostar allí mismo, para no tener que hacerlo luego en Gran Canaria, ya que su capitán tenía prisa por llegar a su casa en Ámsterdam. Así que lo cargó con el combustible necesario para llegar hasta allí. Este avión que obstaculizaba la pista era, irónicamente, el KLM. El Pan Am, que esperaba justo detrás, preguntó cuánto tardaría aquel avión en terminar. Le respondieron que unos 35 minutos. Su capitán estaba impaciente. Quería pasar como fuera. Tenía prisa por cumplir el horario, pero tuvo que esperar. Mientras tanto, los controladores trataban de descongestionar el tráfico. Dieron prioridad de salida a 3 aviones. Todos los pasajeros del KLM habían vuelto a bordo, excepto una, Robina van Lanschot, una guía turística holandesa de 24 años que vivía en Tenerife. No tenía sentido volar a Gran Canaria, solo para volver al día siguiente. Su decisión le salvaría la vida. Por fin el Pan Am tuvo vía libre y el KLM terminó de embarcar. Ahí justo es donde comenzó todo. La torre de control dio instrucciones. El KLM debía rodar por la pista principal hasta el final, girar 180 grados y avisar cuando estuviera listo. El Pan Am debía seguirlo hasta la tercera salida, abandonar por esta y esperar a que se le autorizara el despegue en sentido contrario. Pero la comunicación entre torre y pilotos no fue del todo clara. Los pilotos del Pan Am dudaron si era la primera o la tercera salida y lo confirmaron con la torre. La tercera, les dijo la torre. Pero, ¿qué pasó en ese momento? Apareció la niebla. Una niebla tan espesa que cubrió todo el aeropuerto. Nadie veía nada. Los rodeos, además, no contaba con radar de tierra, ya que no era obligatorio en aeropuertos pequeños. Pero además, las luces de la pista estaban fuera de servicio. La torre no podía ver a los aviones y los aviones no podían ver las salidas. Sin visibilidad ni radar, todo dependía de la comunicación por radio. El KLM comenzó a rodar por la pista. Detrás, lentamente, lo hizo el Pan Am, avanzando despacio para no chocar. El Pan Am informó que había pasado la primera salida. Luego, el KLM avisó que estaba girando al final de la pista. Todo iba según lo planeado. El Pan Am comunicó que había pasado la segunda salida. Pero cuando el KLM terminó su giro, el capitán, en un impulso, empujó la palanca de potencia. Su ingeniero le recordó que aún no habían pedido permiso para despegar. El capitán lo reconoció y pidió la autorización. El Pan Am, por su parte, pasó la tercera salida por la que tenía que haber salido, pero no salió por ella. La razón era sencilla. Esa salida solo podía tomarse en sentido contrario, y el giro era demasiado cerrado para un avión tan grande. Probablemente pensaron que el controlador se había equivocado, y continuaron hacia la cuarta salida. Esto no debería haber sido un problema. La torre no iba a autorizar el despegue del KLM hasta que el Pan Am confirmara que había salido. Pero entonces ocurrió algo crucial. Las comunicaciones se hacían en una sola frecuencia para ambos aviones, lo que normalmente mejoraba la coordinación, salvo si dos hablaban a la vez. En este caso se producían interferencias, y justo en ese momento en el que la torre le decía al KLM: espera, yo te aviso cuando puedas despegar, el Pan Am hablaba diciendo: aún no hemos abandonado la pista. El mensaje de la torre no llegó al KLM porque hablaban a la vez. El capitán del KLM, al no recibir respuesta, creyó tener luz verde y aplicó toda la potencia. Comenzó el despegue. El Pan Am seguía en la pista, acercándose a la cuarta salida, cuando informó: vamos a abandonar la pista.
Este mensaje lo oyeron tanto la torre como el KLM. El ingeniero del KLM confundido preguntó: ¿La pista no está despejada? El capitán, dominado por el síndrome de la prisa, respondió rotundo: sí, claro. En ese momento, la niebla se disipó un poco, lo justo para que el capitán del Panam viera al KLM venir hacia ellos a toda velocidad. Giró bruscamente hacia la izquierda y aceleró con toda su fuerza para salir de la pista. El capitán del KLM, al verlos, ya no podía frenar. Tiró del timón con fuerza. La cola del avión rozó la pista dejando un reguero de chispas. El KLM se elevó, pero no lo suficiente porque estaba cargado totalmente de combustible y pesaba mucho. Su tren de aterrizaje impactó contra el Panam, arrancando la parte superior del fuselaje y partiendo el avión en dos. El combustible recién cargado provocó una gigantesca explosión. La torre no vio nada, solo escuchó una lejana explosión. La niebla era tan espesa que ni siquiera se veía la bola de fuego. Solo otro avión aparcado al final de la pista vio destellos entre la neblina y avisó: «Aquí pasa algo». La colisión se cobró la vida de 583 personas y marcó un antes y un después en la seguridad aérea. Tras la tragedia, una comisión investigó las causas. El informe concluyó que la responsabilidad directa era del capitán del KLM, quien había despegado sin autorización. El ingeniero de vuelo había mostrado dudas, pero el capitán, de mayor rango, impuso su decisión. A raíz de esto, se modificaron los protocolos de comunicación y liderazgo en cabina. Se prohibió usar la palabra take off, despegue, en cualquier comunicación que no fuera la autorización final de la torre. Desde entonces debía decirse departure. Al año siguiente se abrió un nuevo aeropuerto en el sur de Tenerife, el Aeropuerto Tenerife Sur, mientras que Los Rodeos fue reformado y rebautizado como Tenerife Norte. También se instalaron radares de tierra en más aeropuertos. En memoria de las víctimas se levantaron dos monumentos, uno en Ámsterdam y otro en Tenerife, con forma de escalera al cielo. La gente de Tenerife se volcó en donaciones de sangre y ayuda, mostrando una solidaridad ejemplar. El incidente de Los Rodeos deja una lección clara. En la aviación, como en la vida, los detalles no son un adorno, son la clave para evitar desastres. Un cálculo minúsculo, una advertencia ignorada o un descuido aparentemente inofensivo pueden desencadenar consecuencias impensadas. La historia enseña que la mejor herramienta para prevenir accidentes no es la suerte, sino la atención, el rigor y, por supuesto, un respeto por la ciencia. Si te ha gustado esta historia, dale like, activa la campanita y suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de mis vídeos. Es totalmente gratis y a mí me ayudas un montón. Hasta la próxima.